Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis bien. Vale, perfecto. Nada, vamos a empezar. Seguro que se va gente conectando por el camino y también os recuerdo que la grabación, bueno, que el webinar se queda grabado. Así que lo tendréis también disponible en las plataformas de Amir. Muy bien, chicos, pues vamos allá. Bueno, empiezo presentándome. Seguro que ya me habéis visto por ahí en redes de Amir. Soy Olivia Rubio, soy fisioterapeuta especialista en suelo pélvico y en dermatofuncional. Soy coordinadora de este máster de dermatofuncional y también docente, que me veréis en uno de los seminarios de ginecoestética. Y hoy, bueno, el objetivo de este webinar es que primero os presentaros el máster, en qué consiste, cómo va a funcionar, por qué fisioterapia dermatofuncional, que también es muy importante, qué es esta especialidad para entenderla mejor, la estructura del máster, cómo va a funcionar los seminarios, el contenido más o menos de cada seminario para que tengáis la idea de lo que podéis aprenderos y llevaros a vuestras consultas, cómo funciona el máster con respecto a los seminarios prácticos, teóricos, TCM, todas estas dudas también las resolveremos. Entonces, voy a empezar la presentación, os voy a compartir la presentación. Haré alguna pausa para mirar el chat también y si no, al final del todo reservamos ahí un espacio para resolver las preguntas y las dudas que tengáis. De todas maneras, sabéis que estamos disponibles para lo que necesitéis. Si no es hoy o otro día os iban surgiendo dudas, podéis contactar tanto conmigo como con la organización de Amir. Muy bien, os voy a compartir la presentación. Un segundito que lo ponga aquí en pequeñito, que si no, no me sale. Ya me he presentado, pero bueno, me puedo presentar otra vez mini resumen. También soy formadora de Indiva, de la parte de íntima, de la parte gine y la parte dermatofuncional a nivel nacional. Soy también ahora coordinadora de todo el espacio de fisioterapia dermatofuncional, de toda la comisión de fisioterapia dermatofuncional de la Comunidad Valenciana y coordinadora y docente también de este máster. Vamos a hablar. Vale, venga, vamos a hablar de estos puntos. También empezamos con sabiendo que el máster o la fisioterapia dermatofuncional, creo que ya todos sabemos, y no por eso estáis aquí también, que es una especialidad en pleno auge. La demanda de fisioterapeutas dermatofuncionales está creciendo, tanto si somos autónomos y queremos ofrecer nuestro trabajo en otro centro, como si tenemos nuestro propio centro y queremos ampliar en esta especialidad, que son los pacientes que ya están viniendo demandando esta especialidad. Ya estoy viendo cada vez más clínicas de fisioterapia dermatofuncional que lo ponen así bien en grande fuera, ¿no? Y es algo que, como ya hablaremos después, si somos al final pioneros o los primeros en esta especialidad, pues obviamente vamos a tener más facilidades y más ventajas. Otro de los objetivos de esta formación es contar siempre con los mejores docentes, aprender de referentes del sector, por eso es muy importante, vais a ver que luego os presenté a los docentes, somos especialistas cada uno en nuestro área, somos todos fisioterapeutas con experiencia y con práctica clínica, todos trabajamos en esa práctica clínica también. Hay dos docentes que no son fisias, que son Marta Bellón, que es la primera, que ella es médico estético y cirujana reparadora, que os contará ahora, no os adelanto, pero toda la parte que es muy importante de medicina estética. Y por último también está nuestra compañera que estudia, que es farmacéutica y experta en cosmetología, para tener también, que es María, todo ese abordaje o ese conocimiento que muchas veces los fisios obviamente pues podemos tener menos. Una formación puntera porque sabemos que siempre, ¿no? En fisio tenemos que tener las últimas técnicas, las técnicas más actuales, pero es que en fisioterapia dermatofuncional todavía más, porque necesitamos estar, o sabemos que el mundo de la dermatofuncional o el mundo de la estética va
muy rápido. Entonces tenemos que estar siempre actualizados, pues, sabiendo utilizar esas técnicas, esas nuevas tendencias que van apareciendo también en este área y con la parotología o técnicas también manuales más actuales. Y otra cosa que es muy importante que os voy a repetir es que este máster está creado por y para que tengamos mucha experiencia práctica. ¿Qué significa esto? Que todos, obviamente, tenemos que tener una parte teórica para entender las bases, los conceptos de qué es primero toda esa anatomía, ese tejido tegumentario, pero luego las bases de cada técnica que vamos a utilizar. Pero el objetivo con este máster era que fuese muy práctico, es decir, que intentar que el lunes, cuando lleguéis a vuestras consultas o trabajéis con vuestros pacientes, sepamos aplicar esas técnicas. Obviamente hay un factor de práctica que vamos adquiriendo poquito a poco, pero que en esos seminarios, todos como fisios, creo que hemos hecho un montón de cursos, que muchas veces a lo mejor dices, qué chulo, pero me falta esa parte práctica o me han hablado una técnica que no la he practicado. Entonces, aquí el objetivo era justamente eso, que aprendamos, pero también podamos practicar y notar también en nuestro propio tejido todas las técnicas que luego podemos ir aplicando en nuestras consultas. Vale, sabemos que tenemos 3 modalidades que podéis cursar en este máster. La modalidad 100% presencial, que será en nuestra sede de Madrid, semipresencial, en la que vosotros elegís a qué seminarios queréis asistir. Esta modalidad consiste en que a lo mejor, pues por trabajo o por situaciones de vida personales, no podemos acudir a todos los seminarios y elegimos a cuáles los haremos de manera diferida o cuáles le iremos de manera presencial. Por eso los seminarios ya están grabados por un equipo de cámaras profesionales que han grabado toda esa parte de contenido y toda la parte práctica de un seminario para que vosotros, si no podéis ir a asistir a ese seminario ese fin de semana, podáis estar como un alumno más y verlo como si estuvieseis allí, ¿no? Tanto la parte teórica como la parte práctica. Una cosa muy importante que, por si no lo sabíais, es que todos los docentes hemos grabado previo al seminario un vídeo donde está esa introducción teórica, que son más unos vídeos de 1 hora, 2 horas, depende de los docentes. ¿Qué es lo ideal con esto? Que antes de los seminarios podáis ver estos vídeos para llegar al seminario ya con mucha más información, incluso con dudas. Entonces, no llegamos a un seminario de nuevas, como a ver qué me voy a encontrar aquí, sino ya tengo una información previa de la teoría, por lo tanto, podemos ir a la parte práctica mucho más rápido, más en profundidad, y ya puedo ir incluso con dudas o con ganas de saber una cosa, etcétera, ¿no? Que podamos consultar al docente. Entonces, lo ideal es que veáis estos vídeos que son cortitos antes de los seminarios y así profundizamos muchísimo más, que están hechos para eso. Y luego una parte o una modalidad que es 100% online, que podéis cursarlo desde cualquier parte del mundo, donde vais también a asistir a esos seminarios a través de ese equipo de grabación como si estuvieseis viviéndolo, ¿no? Y también, obviamente, esa parte teórica que se tiene acceso. La duración son de 1.500 horas, son 60 créditos oficiales acreditados por la UDIMA y está dirigido a fisios, a fisioterapeutas. Bien. Entonces, fisioterapia dermatofuncional. Ya hemos hablado que es un área que está cada vez más en auge, con más demanda, donde los fisios tenemos mucha relevancia, más de la que pensamos, y espero que después del día de hoy lo entendáis mejor, para acompañar a estos pacientes. Vamos a hacer un tratamiento, y eso es muy importante, tanto para prevenir, promocionar y rehabilitar ese tejido tegumentario a nivel facial, corporal y capilar. Esto significa que no vamos a hacer solamente un tratamiento, aquí donde tenemos que como diferenciarnos, es que no vamos a hacer solo un tratamiento estético, puntual, por así decirlo, sino que vamos a hacer un acompañamiento de ese paciente, como hacemos en otras especialidades de fisioterapia, que es lo que hacemos. Primero hacemos una buena anamnesis, una buena valoración de ese tejido, aprenderéis a hacer una buena valoración de tejido tanto en el facial, corporal, capilar, y a partir de ahí marcamos objetivos de tratamiento a corto, a medio y a largo plazo para mejorar todo ese órgano tan importante que es el tejido tegumentario. Y como siempre os digo, los fisios somos especialistas en ¿qué? En mejorar la calidad de los tejidos y su funcionalidad. Y la dermatofuncional
es eso, es mejorar la funcionalidad de un tejido tan importante como es la piel. Entonces, otra cosa que me encanta de esta especialidad es que vamos a colaborar con equipos de forma multidisciplinar. Vamos a tener la oportunidad de poder, como ya veréis con Marta Bellón, de poder comunicar y hablar con cirujanos, con médicos de la medicina estética, con oncólogos si trabajamos en toda esa parte de oncología o con ginecólogos que trabajáis en la parte de ginecoestética. Es decir, vamos a hacer lo ideal, que ya sabemos, ese equipo multidisciplinar en posquirúrgicos, prequirúrgicos, que es súper bonito. Objetivos del máster. Primero, adquirir un conocimiento profundo, obviamente, sobre la anatomía del sistema tegumentario, que todos la hemos visto en la carrera, pero muchas veces se nos ha quedado olvidada. Entonces, vamos a entender bien ese tejido tegumentario, fisiología de la piel y todas las disfunciones que puede tener, que son muchas. Vamos también a desarrollar o aprender a desarrollar habilidades clínicas para valorar ese tejido y a ese paciente, realizando un buen diagnóstico, tanto con técnicas visuales, con aparatología de diagnóstico que vamos a ver también. Y ahí lo que hemos hablado, pautamos nuestros objetivos y los del paciente, que a veces no son los mismos. Entonces tenemos que respetar también los de los pacientes. Que a veces tú estás viendo una mancha y al paciente a lo mejor le está preocupando otra cosa que nosotros a lo mejor no habíamos visto, ¿no? Conocer también, y esto lo veis en el primer seminario de Marta, todos los tratamientos médico-estéticos que hay en el mercado, que son muchos. Y esto también se va actualizando muy rápido. Tenemos que conocer todo el tratamiento que van a aplicar otros compañeros sanitarios, como el PRP, las vitaminas, los neuromoduladores, el ácido hialurónico, los hilostensores, los inductores de colágeno. En fin, todos estos tratamientos, ¿por qué? Porque si nos viene un paciente que se ha realizado estos tratamientos, tenemos que saber qué cosas podemos hacer, qué cosas no podemos hacer, qué técnicas son mejores para él, incluso cómo tratar posibles secuelas de estos tratamientos y, obviamente, actuar con seguridad, ¿no? Y también todas las cirugías, que son muchísimas y cada vez hay más pacientes que se realizan cirugías plásticas, desde abdominoplastias, liposucciones, blefaroplastias, rinoplastias, lifting, un montón de cirugías que tenemos que entender qué son, cuáles son y sobre todo cómo se realizan, porque si yo entiendo una cirugía, voy a poder aplicar muchísimo mejor el tratamiento después. No todo después, sino también el prequirúrgico, que es muy importante. Entonces, si entiendo dónde están los anclajes, dónde están las suturas, qué estructuras han podido estar en juego, voy a poder tratar todo ese tejido en ese posquirúrgico y recuperar su funcionalidad, pues obviamente con un abordaje mucho más integral. Bien, vamos a trabajar esas disfunciones, es lo que hemos hablado tanto a nivel capilar, facial y corporal, y vamos a hacer todos esos tratamientos con técnicas manuales y de aparatología. A veces en estética pensamos solo en aparatología y no es verdad, tenemos muchísimos como oficios, muchas técnicas manuales que podemos utilizar tanto a nivel facial como corporal para mejorar la calidad de ese tejido. Dentro de mi seminario, que veremos también todo el ámbito de la ginecoestética, cirugías de la parte de ginecoestética que están a la orden del día, que cada vez se realizan más labioplastias, perineoplastias, perineorrafias, entender estas cirugías y desgraciadamente aquí hay mucha secuela. Entonces, vamos también a acompañar ese paciente posquirúrgico con sus posibles alteraciones, por ejemplo, en la sensibilidad, falta de sensibilidad o hipersensibilidad muchas veces también. Y también tratamientos que podemos hacer desde la fisioterapia para mejorar la calidad de esos tejidos, sin llegar a lo mejor a recurrir a técnicas tan invasivas como son la cirugía y que podemos aplicar nosotros. A aplicar técnicas también de drenaje linfático manual, tanto corporal como facial. Esto va a ser clave porque sabemos que el drenaje es una herramienta que nos va a acompañar a un montón de disfunciones o de patologías para aplicarlo bien. Acompañar en un tratamiento pre y postquirúrgico, conociendo eso, todas las principales complicaciones que pueda haber, tratamientos específicos de cicatrices, cómo trabajar después ya inmediatamente esas 48 horas, tratar el edema, mejorar toda esa inflamación. Y si trato bien un postquirúrgico, los resultados de la cirugía van a ser considerablemente mejores. Tanto en calidad de vida del paciente, que muchas veces no lo pensamos, ¿no? Trabajamos cicatriz o mejorar el tejido.
pero es que el paciente en un postquirúrgico a veces está un mes, 2 meses. Si yo le doy calidad de vida a ese paciente para que descanse mejor y entonces regenere mejor, para que simplemente tenga menos dolor, pues obviamente su día a día va a ser muy diferente. Entonces vamos a tratar todo ese tejido posquirúrgico. Por ejemplo, en una liposucción va a ser muy importante si aplico bien todo ese tratamiento posquirúrgico de drenaje, de movilización de ese tejido, el resultado va a ser muy diferente en la paciente. Aplicar técnicas de fisioterapia también en tejido cicatricial y en quemaduras, que muchas veces aquí los fisios tenemos cero o poquita formación. Importante. Si nos vamos ya al seminario de oncología, vamos a poder acompañar a ese paciente oncológico. ¿Por qué? Porque es un paciente que su tejido tegumentario, su piel, va a estar muy afectada tanto por la enfermedad como por todos los tratamientos que se ha podido o que le han podido ir aplicando. Y son pacientes que muchas veces, a veces pasa como las embarazadas. Perdona, te voy a beber un poquito de agua. Que por miedo o por desconocimiento no aplicamos, ¿no? Entonces, esos pacientes lo necesitan trabajar también ese tejido. Pero ahora bien, aquí sí que tenemos que tener conocimiento para trabajar de forma completamente segura. Y en este seminario nos acompaña Raquel, que es una máquina en fisioterapia oncológica. Y este paciente que tenga también, obviamente, respuesta y cabida en estos tratamientos. Vamos a aplicar y conocer también todos los productos que hemos hablado antes, cosméticos y dermocosméticos en diferentes disfunciones. ¿Qué significa esto? Que si yo hago un tratamiento y hago ese aporte desde cosmetología, porque el paciente nos lo va a preguntar, se va a aplicar, por ejemplo, si vamos a hacer un tratamiento facial, nos va a preguntar, oye, ¿qué cremas me recomiendas para mi tipo de piel? O porque estoy con esta tal, con acné, o estoy con rosácea, o para estas arruguitas finas. Tenemos que saber que no seamos expertos en cosmetología, saber recomendar y decir, no, bueno, pues esto te viene mejor para tu tipo de piel, para el estado donde está tu piel en estos momentos. También suplementación que podemos aconsejar para que acompañen sus tratamientos y nutrición. Obviamente, si tenemos algo que debamos derivar a un compañero, si no tenemos los conocimientos especialista en nutrición, deberíamos hacerlo. Pero sí que tener esas pautas para poder, por lo menos en nuestros tratamientos, hacer un abordaje completamente integral del paciente que va a tener muchísimo mejor resultado y muchísima más adherencia a nuestros tratamientos. Saber, por supuesto, todas las investigaciones y los avances del campo de la fisioterapia dermatofuncional y colaborar, como hemos hablado, con otros profesionales como médicos estéticos, cirujanos, oncólogos, ginecólogos, ¿no? Y luego esto, muy importante que siempre lo preguntáis, también vamos cada docente a dar nuestros tips y estrategias también comerciales de cómo empezar el servicio de dermatofuncional, porque aquí es normal, es un servicio nuevo, muchas veces tenemos muchas dudas, ¿no? Madre mía, ¿cómo voy a empezar este servicio? ¿Cómo lo aceptarán los pacientes? ¿Cómo lo empiezo a promocionar? ¿Cómo se vende? ¿Se vende igual? ¿Se vende diferente? ¿Cómo lo promociono? ¿Cómo lo explico? Y todo esto, cada docente con toda su experiencia clínica, os va a dar también todos los tips, todos los consejos para iniciar este servicio. Desde redes sociales hasta promociones, hasta cómo anunciarlo en la clínica. Os adelanto que es un servicio bastante fácil de iniciar. ¿Por qué? Porque ya somos fisios y tenemos a nuestros pacientes que confían en nosotros. Han tenido buenos resultados con nuestros tratamientos, confían en nuestra parte más profesional y también personal, pero confían en nosotros. Entonces, cuando nosotros instauramos esta especialidad en nuestros centros o en nuestros trabajos, va a ser de una forma muy orgánica, va a ser de una forma muy fluida y muy fácil también para nuestros pacientes, porque les vamos a decir, pues mira, trabajamos así también en la calidad del tejido, mejoramos en este sentido, podemos aplicar esto. Entonces, es un servicio de verdad que a veces podemos pensar que puede ser difícil y es nada más lejos de la realidad. Es bastante fácil iniciarlo. Perdonadme un momento que tengo que conectar el cargador del ordenador, que me ha salido el chivato de que se me va a apagar. Disculpadme un momentito.
Ya estoy conectada a la red. Me ha salido ahí el aviso y digo, madre mía, que me queda poquito. Vale, muy bien. Entonces, bueno, esa parte es muy importante también de cómo iniciar nuestro servicio, que ya veréis que es bastante orgánico, que surge bastante bien con nuestros pacientes. Vale, este es el programa que vamos a detallar un poquito también con cada docente y así os los presento. Vale. Antes de pasar a los docentes, ¿cómo funciona el máster, ¿no? El funcionamiento? Como hemos hablado, los seminarios intentamos que sean bastante prácticos, aunque vosotros tenéis esa parte, ya esa intro teórica grabada, se repasará también esa intro o esa parte teórica en los seminarios, pero digamos de una forma más directa, y nos intentaremos ya abordar o introducir en la práctica, para que todos podamos aplicar y también sentir, porque esto va a ser muy importante si estamos aplicando un tratamiento, si entendemos lo que puede sentir el paciente, va a ser mucho más cercano y mucho más fácil también de explicar al paciente. Entonces, en esos seminarios que son de 20 horas, de sábado y domingo, 10 horas cada día, que parecen muchas horas, pero luego se pasan volando, porque la verdad es que normalmente estamos muy a gusto. Y ahí a tope, a practicar, a coger todos esos conocimientos. Después de esos seminarios o después de cada seminario tenemos un examen. Ese examen, que es de tipo test, son 10 preguntas, tenéis meses para poder realizarlo, es decir, tenéis bastante margen para entregar los exámenes y son exámenes que no están hechos para fastidiar. Es decir, son exámenes que, bueno, los hacéis en casa tranquilamente. Y luego tenemos un TFM, un trabajo fin de máster. En este TFM serán casos clínicos. Aquí se os presentarán varios casos clínicos y cada uno elegiréis el que más os resuene o que más os apetezca trabajar en él. Podéis usar también algún caso clínico que podáis trabajar o que hayáis visto en consulta. Serán del tipo una paciente de 42 años con celulitis en este grado que quiere mejorar el aspecto de su piel, cómo sería esa valoración, cómo nos pautamos esos tratamientos a corto plazo, a medio plazo, ¿no? Y bueno, son casos clínicos y al final sobre cómo abordaríamos esa paciente o ese caso. Tanto faciales como corporales, habrá de todo. Y elegís el que más os apetezca. Y aquí tenéis también bastante margen para poder realizar. Luego los subiréis a la plataforma, los corrijo y ya está. Bien, vale, vamos con módulo 1. Que bueno, este es un orden que puede cambiar también dependiendo o sea, de cada edición. Aquí el objetivo es presentaros a cada docente, ¿vale? Módulo 1, que normalmente lo da Marta Bellón. Marta Bellón es médico estético, como os he comentado antes, y cirujana. Ella hace toda esa parte de cirugía también plástica y reparadora. Entonces, aquí nos contarán todos esos tratamientos que hay de medicina estética, más invasivos, menos invasivos, peelings químico, todos los inyectables que hemos hablado y todas las cirugías que estoy segura que os sorprenderán, porque siempre os sorprendéis, que se pueden hacer a nivel de plástica y reparación del tejido. Y con vídeos, con un montón de material, veis los diferentes tipos de ácido hialurónico, entendiendo por qué los ácidos hay unos que rellenan más, otros que hidratan más, entender también los materiales de los tejidos que se van a inyectar, contraindicaciones o acompañamientos de posibles secuelas. Es muy, muy, muy interesante. En el módulo 2 normalmente tenéis a Miriam. Miriam es una experta pionera en España de fisioterapia dermatofuncional, es especialista y ella trabaja exclusivamente con fisioterapia dermatofuncional y es una maravilla, ya la escucharéis, es una maravilla escucharla. Ella nos dará esas bases de fisioterapia dermatofuncional, de todo ese tejido tegumentario, su funcionalidad, sus principales disfunciones faciales, corporales, capilares. Y veremos ya en ese primer seminario la parte de valoración, tanto facial como capilar. Y en este seminario también
Bueno, que ya estoy hablando antes con técnicas tanto visuales como de mediciones, como con aparatología específica para, por ejemplo, ver la hidratación de la piel, las manchas, la porosidad. Es una maravilla la tecnología que hay hoy en día para valorar el tejido. Alucinante. La verdad que lo vais a ver con programas específicos para eso. Y luego con ella también veréis en ese seminario la parte de los peelings, como de la limpieza facial, tanto superficial y profunda, y la parte de los peelings que podemos aplicar también los fisioterapeutas. Esta parte es muy importante porque a veces nos vamos directamente al tratamiento, pero si no preparamos previamente la piel, si por ejemplo, os voy a poner ejemplo de una radiofrecuencia, si yo quiero aplicar una radiofrecuencia a nivel facial, si antes la preparo la piel con una buena limpieza, con un con un buen peeling, ese tratamiento va a llegar muchísimo mejor al tejido y va teniendo mejores resultados. Entonces, esa limpieza o esos peelings, que al final lo que hacen es un peeling químico también o un peeling físico o enzimático, que lleva a ser los diferentes tipos de peeling, va a preparar ese tejido para que yo todo lo que pueda aplicar después también penetre mejor, siendo el peeling también un tratamiento en sí, ¿eh? Nos vamos al módulo 3, que aquí está nuestra compañera Carmen. Ella también es fisioterapeuta especialista en dermatofuncional. Ella os dará el módulo de facial y capilar, ya metiéndoos de lleno en todos los tratamientos posibles que podéis tener a nivel facial, desde Dermapen, desde todas las técnicas, bueno, el Dermapen o el microneedling, que imagino que digamos, a veces es lo que más nos suena un poco a todos, ¿no? Que son esas microagujitas que entran y salen rápido de la piel y podemos poner un principio activo para mejorar ese tejido, como desde exosomas, que son también lo más novedoso o de las técnicas más novedosas en dermatofuncional, como desde exosomas también, pero también toda la parte de entender bien qué técnicas utilizamos para cada tipo de piel, obviamente. Entonces, esa limpieza o esa preparación profunda que habéis visto ya con todo, con Miriam en ese primer seminario para ir profundizar mucho más a la parte práctica de facial ya con Carmen. Veréis también todo el tratamiento, también cosmetología o masajes faciales, tratamientos específicos de vitamina C, cómo mejorar también toda esa estructura del cabello, la alopecia. También veremos técnicas como obviamente radiofrecuencia, los exosomas que ya os he comentado antes, todo el tratamiento también con aparatología, a nivel facial, ¿vale? Es un seminario muy bonito y aquí muchas veces es un poco a veces el que los fisios nos cuesta más empezar, ¿no? Porque estamos más acostumbrados a trabajar en corporal y cuando introducimos tratamientos faciales, a veces nos cuesta más un poco coger el punto a estos tratamientos. Por eso es muy importante que practiquéis bien en el seminario y ya veréis que poco a poco le vais cogiendo, ¿no? Pero a veces, como estamos más acostumbrados al cuerpo que a nivel facial, es un seminario que a mí me gusta mucho, es muy bonito y se hacen un montón de tratamientos desde masaje COVID, yoga facial, tratamientos con vitamina C, radiofrecuencia, obviamente también en todo ese tejido y va muy bien, va muy bonito. Entonces, luego nos vamos a los módulos ya de Ana, que son los módulos corporales. Aquí hemos querido dejar 2 módulos para tener bastante tiempo para practicar un montón de técnicas manuales y de aparatología también. Entonces, aquí con Ana vais a repasar un poco otra vez todas las bases de tejido graso, celulitis, disfunciones, edemas, etcétera, y ya nos vamos a ir a tratar también desde corrientes galvánicas, desde todas las técnicas, digamos, con electro también, la radiofrecuencia, también todas las técnicas con microondas, ondas cortas, ondas full waves, todo el tratamiento con frío también, radiaciones electromagnéticas, el EMS Sculptor también, toda la parte de drenaje, ventosas, técnicas vibratorias, el ultrasonido, el IFU, masajes también, presoterapia, vacuumterapia, linfodrainer, ondas de, bueno, de choque, Dermapen también a nivel corporal, un montón de técnicas vais a ver a nivel corporal que podemos utilizar con muy buenos resultados. Bien, el 4 y el 5. Luego nos vamos al 6, que esta soy yo, y aquí en el 6 vamos a ver toda la parte de ginecoestética, entender obviamente primero estructura, que es el suelo pélvico,
entender todos los momentos también por los que pasa la mujer, que a nivel de tejido, de ese tejido de colágeno se van a afectar. El suelo pélvico tiene un 70% colágeno y aquí vamos a mejorar la calidad de ese colágeno. Entender todos los ciclos por donde va pasando la mujer, tanto a nivel embarazo, posparto, menopausia, cómo se va a ir afectando simplemente el paso del tiempo en ese tejido. Entender todas las cirugías que ya os he comentado antes y toda la repercusión que va a tener en ese tejido, que es más de la que nos gustaría. Todas las técnicas que se hacen también a nivel de ginecoestética, de botox, de hialurónico, de hilos tensores, de PRP para diferentes disfunciones, patologías. Entonces, entender también cómo acompañar esos tratamientos y aplicar nosotros tratamientos también para la mejora de ese tejido a través de técnicas como la electroterapia, el Indiva Pluma, la silla FMS, técnicas de drenaje linfático específico para la pelvis también, para todo ese posquirúrgico. Y también toda la parte de cosmética genital o dermocosmética o también suplementación para mejorar la calidad de ese tejido a nivel pélvico. Muy interesante, que os voy a decir, porque a mí es lo que me gusta. Vale, nos vamos al módulo ya de drenaje, que os he contado antes, específico de todo el cuerpo, a nivel corporal y a nivel facial. Muy importante tener bien integrado esta técnica. Si ya nos vamos al módulo 8, volvemos con Miriam y aquí nos veremos con ella toda la parte de prequirúrgicos, posquirúrgicos, porque aquí ya os adelantó un poquito antes, incluso cada vez hay más estudios que si tratamos a un paciente prequirúrgico, por ejemplo, se disminuye muchísimo el riesgo de tener edemas o hematomas y vamos a regenerar ese tejido antes. Eso si preparamos el tejido, pero también tendremos que preparar el tejido muscular, el tejido respiratorio para que afronte mejor una cirugía, por ejemplo, de tórax, diafragma. Tendremos que preparar todo ese tejido para la intervención también, que afronte la cirugía con una buena calidad de tejido, porque será mejor la intervención. Y también porque luego la pérdida muscular o la pérdida de función que puede tener esas estructuras, pues que sea lo menor posible o se recupere cuanto antes. Todo el posquirúrgico, tratamiento de edemas, hematomas, recuperación de ese tejido, recuperar la funcionalidad de ese tejido, cicatrices. Y con ella veréis también aquí en este módulo toda la parte de luz, tratamientos con luz, IPL, láser, todos los láser que podemos utilizar en fisioterapia dermatofuncional para tratar desde manchas, desde cicatrices, desde arañitas vasculares, desde diferentes disfunciones de la piel, porque nosotros también podemos trabajar el láser, que es ella es una experta en láser, es una maravilla escucharla. Y hay muchísimo que hacer en este apartado también, con el láser y todas las técnicas de luz. Y con ella veréis también el IFU más en profundidad, que es otra técnica de ultrasonido focalizado de alta intensidad, otra aparatología a nivel también facial y corporal. Bien. Si nos vamos al módulo 9 con Raquel, que os he comentado antes es fisioespecialista en oncología. Con ella entenderéis bien al paciente oncológico en qué fase está, qué tratamiento está y cómo actuar con eso, con seguridad y con eficacia también, pero dar respuesta y apoyo también a estos pacientes que desgraciadamente hoy en día forman o hay bastantes en la población, ¿no? Siempre alrededor. Entonces, tenemos que dar respuesta a estos pacientes y tratarlos con esa seguridad de sus tratamientos, entendiendo bien en qué fase están de su enfermedad o del tratamiento y qué cosas podemos hacer en cada fase y qué cosas no podemos hacer. Y ese módulo 10 con nuestra compañera también María, que ella es farmacéutica y nutricionista y también PNI, nos va a dar toda esa información para hacer un abordaje realmente integral en nuestros tratamientos. Entendiendo bien, aquí es muy interesante y obviamente los fisios aquí pues no tenemos tanta formación de qué es los principios activos de una crema, que no es solamente los principios activos en la composición, que tiene que llevar una crema para que sea más efectiva, menos efectiva, cosas que mejor que no lleven algunas cremas o algunos productos o cosas que realmente son interesantes. Entender y leer etiquetas y saber
lo que llevan esos productos o para qué sirve, ¿no? Que es un paciente poder recomendarles realmente con información y acompañar nuestros tratamientos con esa parte también cosmética, desmocosmética, de suplementación y nutrición. Bien. Si tenéis alguna duda específica de algún seminario, podéis hablar conmigo también y con alguno de los docentes están a vuestra disposición también. Entonces, ¿por qué entonces esta especialidad es cada vez más demandada? Porque está cada vez más en auge. Aumento de cirugías y procedimientos estéticos. Cada vez son más personas que recurren a tratamientos a nivel o en el plano de la estética, tratamientos invasivos como cirugías o no tan invasivos como tratamientos estéticos de inyectables o tratamientos estéticos para mejorar la calidad de ese tejido. Y cada vez la población empieza antes, ¿no? Cada vez son más jóvenes los que empiezan ya con estos tratamientos o con la importancia de querer mejorar ese tejido. Y por suerte también aquí la estética está cambiando bastante. De antes hemos pasado de unos años, digamos, de muchísimo ácido hialurónico, muchísimos tratamientos muy agresivos, muy invasivos para nuestra piel, que perdíamos al final los rasgos, ¿no? Y nuestra esencia, y cada vez se recupera más o se pretende más tratamientos estéticos que respeten nuestra anatomía, nuestra personalidad, también a nivel facial, por ejemplo, y que no sean tan invasivos o tan dañinos o con tantos efectos secundarios para nuestro tejido. Y aquí los fisios tenemos muchísimo que hacer porque somos especialistas en mejorar tejido y desde la fisioterapia dermatofuncional es lo que vamos a hacer, mejorar ese tejido. Respetándolo, como digo yo, vamos a mejorar el tejido respetando el tejido también. Sabemos que eso, lo que hemos dicho, cada vez hay más conciencia sobre la salud, sobre la estética y luego también tenemos técnicas cada vez más respaldadas por la evidencia. Aquí en España, en dermatofuncional, ya llevamos bastantes años, pero digamos que estamos empezando ahora a conocerse más esta especialidad. En otros países como Portugal, como Brasil, nos llevan muchísimos años de ventaja y ahí la fisioterapia dermatofuncional está a la orden del día. Así que aprovechar también ahora que el mercado está en plena expansión para formaros en esta especialidad que es de verdad tan bonita, porque es muy bonito acompañar al paciente con esta especialidad. Es un abordaje muy integral y muy agradecido para nosotros y para el paciente también. Y es la oportunidad de convertirse en un fisio de referencia que esto que está ahora empezando. Bueno, aquí tenéis algunas imágenes también del curso. Tenéis también un montón de imágenes que la escuela va poniendo en Instagram sobre directos. Sí que os aconsejo que veáis directos con las docentes. Tengo directos grabados con cada docente a modo así, entrevista, conversación, de charla, donde os contarán también sobre su especialidad y sobre las cosas que vamos a ir viendo durante los seminarios, que son muy interesantes, los que tenéis colgados también en Instagram. Muy bien, chicos, ya estoy aquí. Vale, si tenéis alguna duda, podéis consultarme como hemos hablado antes. Cualquier duda que tengáis, de todas formas, estos webinars también están hechos para que se queden grabados, porque entendemos que no todo el mundo se puede conectar a estas horas o que os viene mejor verlo en otra ocasión. Así que podemos también, o lo podéis consultar cuando queráis. A modo así resumen del máster, de verdad que es un máster que hemos creado con muchísimo cariño. Hemos puesto toda la ilusión en crear, y lo hemos conseguido, en crear un máster muy actualizado con docentes realmente de calidad, expertos en cada área de su tratamiento, con ese objetivo de que llevéis un montón de práctica, que entendáis el porqué de cada tratamiento, que luego lo podamos aplicar. Una cosa que os suele surgir mucho la duda en fisioterapia dermatofuncional es
¿Cómo voy a empezar la fisioterapia dermatofuncional? Voy a necesitar muchísima aparatología, muchísima inversión al principio y esto no es real. ¿Por qué? Porque las cosas van surgiendo poco a poco como en todo. Entonces no tenemos que empezar con toda la aparatología, eso nadie lo hace. Vamos empezando poquito a poco con aparatología que muchas veces ya tenemos en la clínica y vamos a potenciar y trabajarla en este área y poco a poco, según vaya dando salida o dando o potenciando este servicio, empezaré a invertir en, hay aparatología que no están tan de tanta inversión así de primeras, a invertir en esta especialidad con diferentes, por ejemplo, los de valoración, de verdad es que son increíbles, o de diferentes tratamientos. Así que no os preocupéis si eso, que al principio no tenéis que empezar con todo. Y luego es una especialidad que también a mí me gusta mucho combinarla, que no os agobiéis al principio de tengo que hacer fisioterapia dermatofuncional y solo eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, la combino con suelo pélvico y creo que son dos especialidades que se encuentran muy bien y la podéis combinar con vuestra especialidad también de fisio de trauma, de deportiva, porque hacer esa combinación también entre especialidades a mí me gusta mucho porque vas cambiando un poco de perfil de paciente, ¿no? Y vas trabajando de diferentes formas que luego os encanta y os veis súper dispuestos a hacer esa parte de solo dermatofuncional, pues genial, maravilloso, y os especializáis solo en eso. Pero que no os preocupéis, al principio pues vamos empezando pues poquito a poco, como es lógico, en la especialidad. Pero bueno, este máster, el objetivo es que tengáis ya un súper abordaje súper integral de toda la fisioterapia dermatofuncional, la más actualizada como tiene que ser, y con los docentes al final más preparados para daros cada seminario. También nuestro objetivo es facilitaros mucho el máster, es decir, entendemos que cada uno pues tenemos nuestra vida laboral, personal, entonces por eso se han creado las diferentes modalidades y por eso siempre estamos dispuestos para lo que necesitéis, disponibles para lo que necesitéis, tanto conmigo como con la escuela, para que sean lo más fáciles para vosotros y así obviamente lo podáis disfrutar más el máster, que es de lo que se trata. Disfrutar y aprender mucho. Muy bien. Pues nada, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, me podéis consultar a mí, a los docentes, a la organización. Espero que os haya servido y hayáis por lo menos metido un piececito en el máster y que nada, nos vemos en la siguiente edición. En esta edición también os podéis conectar o podéis empezar, porque solamente ha habido ese primer seminario más teórico, así que podéis también incorporaros. ¿Bien? Muy bien, pues nada, un placer. Chicos, que vaya súper bien. Muchas gracias, Olivia. Hasta pronto. Gracias, Julia, hasta ahora.